Muy buenas noches. Hoy la voz no me ayuda, está débil, pero el tema que vamos a tratar sí es fuerte. Y nace a raíz de una tragedia personal que es realmente terrible. No puede uno mitigar el dolor y la simpatía con el exgobernador Moreira de Coahuila y expresidente del Partido Revolucionario Institucional. A raíz del asesinato de su hijo se han desatado una serie de declaraciones, acusaciones, pero ninguna tiene la profundidad de esta que acaba de hacer Humberto Moreira, señalando que hay una alianza non santa entre el crimen organizado, empresarios de Coahuila, la explotación de las minas de carbón, en las que han ocurrido ya varios accidentes, y la Comisión Federal de Electricidad, que es la que consume ese carbón sacado de esta manera tan poco deseable. Pero aquí está el tema que vamos a tratar ahora. La relación entre clase política, empresarios, crimen organizado, ¿hasta qué punto es un problema de Coahuila o es un problema nacional? ¿Es de ahora? Humberto Moreira fue gobernador de Coahuila. Debió de haber estado al tanto de lo que ocurría entonces. Su hermano es ahora el gobernador. Las declaraciones de Moreira afectan, quiéralo o no, a su hermano, porque si ya declara que hay esta alianza ilegítima, ilegal, entre empresarios y crimen organizado, estaba diciendo a voz en cuello que tiene que investigarla y que es su responsabilidad. Pero ¿qué significa tanto lo de Coahuila como a nivel nacional este tipo de relaciones? Yo creo que puede interpretarse que Moreira, el exgobernador Moreira y el expresidente del PRI, Humberto Moreira, obtiene esta información que ahora está divulgando inicialmente, porque todavía no ha presentado ninguna denuncia que ofrece presentar, según escuché hoy en el programa de Carmen Aristegui. Pero lo que me parece es que se ha informado de toda esta red de complicidades entre crimen organizado, autoridades de gobierno y empresarios que explotan las minas de carbón a raíz del asesinato de su hijo, porque antes, si las hubiera tenido, pues estaría incurriendo en responsabilidad de no haberlas perseguido como gobernador, como apuntaba ya Lorenzo, sino que si las obtiene ahora, cosa que sabremos pronto, porque él ha dicho que presentará una denuncia para estos empresarios y el crimen organizado coludidos. Y también tenemos la información de que su hijo, el asesinado, pues trabajaba para el gobierno de su tío. Es decir, no trabajaba en otra parte, trabajaba en un gobierno que presidió Moreira, que ahora preside su hermano también Moreira, y que va a empezar a ser investigada con esta red de complicidades. No solamente con asesinos que han aparecido o presuntos responsables que han aparecido entre las policías locales de Coahuila, sino que ya va a inodar, como se dice penalmente, a un conjunto más amplio que implica autoridades y narcotráfico. Este es el punto que realmente nos pone un interrogante muy fuerte. La acusación que hizo en una declaración a uno de los semanarios de Coahuila fue que los responsables intelectuales, que es gravísimo el asunto, de la muerte de su hijo no estaban en prisión. Tomaron a los responsables materiales, para variar está la policía metida ahí, y él dice que los responsables, los llamó cerdos y los llamó no sé cuántas cosas más, no estaban en la cárcel. Por tanto, supongo que por ahí tendría efectivamente que venir una denuncia o elementos, digamos, más o complementarios, ¿no? Por otro lado, yo igual que tú creo que un padre que pierde a su hijo puede decir un montón de cosas. Una víctima pues puede efectivamente, si le duele, pues decir un montón de cosas que reflejen su insatisfacción con el estado que guarda la investigación. Sin embargo,
Cuando uno ha sido el gobernador, cuando uno es hermano del gobernador, cuando la estructura priista en Coahuila ha sido una estructura hegemónica, nunca han tenido gobierno de otro partido, sí, claro. Y además una buena parte de las responsabilidades en concesión de esas minas era una discusión entre Secretaría de Economía y algunas, digamos, minas sociales, no me acuerdo cómo los llamaron, que dependían de Sedesol. Estamos hablando de un asunto muy delicado porque estaría efectivamente diciendo que hay un vínculo entre la actividad económica, a la que dijo la semana pasada que era más lucrativa ahora que la extorsión y el secuestro, y que estos se estarían dedicando a ello. Yo creo que un padre dolido, un hombre que perdió a su hijo, puede decir muchas cosas, pero un dirigente político como Humberto Moreira sí nos debe una explicación mucho más profunda de cosas que son tremendamente delicadas. Yo creo que el vínculo no es una cosa inverosímil, es decir, el que haya muchísimos empresarios metidos en actividades ya no ilegítimas, sino francamente criminales, es algo que hay que averiguar, y si efectivamente el crimen se cometió por silenciar esto, estamos ante un asunto delicadísimo para el próximo gobierno. De todas maneras, prometió Moreira que en los próximos días dará una conferencia abierta, porque hay por supuesto muchas preguntas colgando sobre el tema de la deuda y sobre el tema de su salida del revolucionario institucional, que creo que va a traer miga el tema, ¿eh? Pero efectivamente las denuncias que pueda hacer pues se tienen que tomar con reserva, se tiene que ver a ver hasta dónde de verdad eventuales nombres que pueda presentar, estos hechos que señala de vínculo entre el crimen organizado y actividades económicas, se tienen que tomar con cuidado, pero desde luego que, como lo dice Leonardo, no es inverosímil, porque hemos conocido casos, desde luego se sabe que hay de repente relación entre el crimen organizado y bueno, los lavados de dinero a través de actividades económicas y algunos personajes que aunque no son directamente narcotraficantes, pero se asocian y de pronto, bueno, pues tienen una serie de complicidades allí, en donde las fronteras entre el crimen organizado y otras actividades económicas se empieza a quedar borrosa. Bueno, el sistema financiero y bancos, etcétera, pues desde luego que han jugado un papel fundamental, lo sabemos, en el caso incluso algunos concretos de lavado de dinero. Pero precisamente eso es lo que han dicho muchos especialistas y que también desde el inicio de esta estrategia de Felipe Calderón señalaban, decir, oigan, pues es que el ataque al crimen organizado como tal y a los cárteles, así como como si fuera algo aislado, como si no tuviera nada que ver con el resto de la sociedad, pues no va a servir de gran cosa, porque el chiste es ver precisamente la investigación, la parte de la inteligencia más que de las balas, de qué vínculos puede haber, qué apoyos hay, qué coberturas también dentro del sistema político. Entonces de lo que se trata más es de atacar la corrupción pública, la administración pública, pero también la corrupción que pueda haber con sectores de la economía formal, del sector privado, porque es ahí donde le permiten operar a esos grados al crimen organizado. La cobertura, por un lado, en las instituciones formales y las complicidades en las instituciones académicas o la actividad académica, pues es por ahí el problema, no es un problema fundamentalmente policiaco, eso lo han dicho desde siempre. Y por lo mismo, decían, atacar el asunto como si fuera solamente policiaco, no te va a resolver el problema ni de lejos, y en cambio va a generar un nivel de violencia que es en el que estamos ahora. Ahora, un tema es este de la corrupción y las relaciones entre crimen organizado y empresarios. Otro tema que también sale con el asunto de Moreira y su tragedia es que el crimen organizado ya ataca a la cumbre, a la cúspide. En Coahuila, casi se podría decir que debía de llamarse por ahora Coahuila de Moreira, porque es la familia la que domina allí. Si a esa familia le pueden asesinar a uno de sus miembros de esta manera, es que ya el crimen organizado está realmente en todo el espectro político y puede atacar a quien sea. Es por este hecho que Humberto Moreira nos está dando datos que no podrían ser públicos si no hubiera existido. Bueno. ¿En dónde está este ataque a la élite? Es un indicador de una descomposición, pero de fondo. Sí, a mí me parece que de este
contexto que se ha planteado, para decirlo rápidamente, puede brotar una hipótesis, que es la siguiente. El hijo de Moreira, que ya se ha dicho varias veces fue asesinado por el narcotráfico, tuvo alguna información que pondría al descubierto esta red de delincuencia que hay entre tres sectores, el gubernamental, el privado y el crimen organizado. Y para que no surgiera esta información, esa es la hipótesis, que aparentemente brota de todo esto, lo matan. Enterado de esto, el exgobernador Moreira, con la pena terrible que ya aludió Lorenzo, y por cierto también yo me sumo pues a las condolencias, no hay nada más que hacer, en mi caso por lo menos, que enterado de esto, está tratando de poner de manifiesto quiénes pueden estar inodados. Carmen Aristegui le preguntó en la entrevista que escuché hoy por radio, ¿me puede usted decir nombres? Le dijo, no, todavía no, me faltan elementos para poder hacer una denuncia con nombres. Le dijo, ¿los dirá más adelante? Creo que sí, dijo, o sí. ¿Es uno o varios? Le pregunta Carmen, que es tan incisiva en sus preguntas que va perfilando claramente. Y le dijo, son varios, pero todavía no puedo decir cuáles. O sea, está hablando de un conjunto, no solo de empresarios, de la red de narcotraficantes con el gobierno. Entonces, sí, efectivamente, esto es algo gravísimo que puede brotar como una caja de Pandora. Yo creo que hay tres temas, ¿no?, que tienen que ver con las intersecciones. Una es efectivamente crimen organizado de empresarios, que ahí está denunciada. La otra es estructura política, crimen organizado. O sea, la hipótesis que ha circulado fuertemente es mataron al sobrino del Z y vienen represalia. Sí. Represalia, ojo por ojo. Lo cual prueba que son efectivamente, pues tienen algún vínculo de equilibrio o de relación. Y la tercera, y muy delicada, empresas del Estado ligadas al crimen organizado. Decías lo de la CFE al empezar y creo que hay que tomar nota. Pero déjenme incorporar otro elemento noticioso de la semana pasada. La Procuraduría del Consumidor y la Secretaría de Economía dicen que las gasolineras nos han robado 3,000 y pico de millones de pesos a todos, a los consumidores. Y yo no puedo dejar de ver que el gran negocio del crimen organizado, en Coahuila estamos hablando de carbón, pero en prácticamente todo el país, el robo de combustible en el que están metidas las bandas criminales interactuando con las empresas del Estado. Es decir, tienes un montón de vínculos o de elementos convergentes ahí que, bueno, en vez de andar persiguiendo gente en las calles, el propio Estado podría empezar desmontando todo eso, ¿no? Lo que pasa es que esa alternativa que siempre se ha planteado como una, por lo menos violenta y más eficaz para combatir el crimen, implica que el propio Estado tiene que empezar también a irse en contra de ellos mismos. Pero te puedo decir algo cínico, implica resolverlo, que es a lo mejor lo que no quieren, ¿no? Resolverlo, porque eso implica también que pueden salir dinero, rentas criminales. Y la cárcel también, es decir, cárcel e involucramiento de personajes que pueden ser sus socios, pueden ser sus correligionarios. Es decir, aquí el Estado es juez y parte en alguna serie de crímenes y de delitos y de problemas que de pronto, pues en México por lo menos por eso se ha preservado la impunidad. Es decir, el encargado de hacer la justicia está involucrado y se convierte en términos generales en juez y parte. Pero se suponía que llegado el PAN al gobierno era un grupo distinto y que sí podía honestamente darse el lujo de ser congruente y atacar este tipo de relaciones que venían de hace mucho. Otro que ya no nos va a dar tiempo de tratar con ustedes, pero es otro factor, son los mineros de Coahuila. Los mineros de Coahuila que andan desde hace buen tiempo en una actividad que es peligrosísima, pero que es muy redituable para otros, no para ellos. El obispo Vera lo ha denunciado cuántas veces, cuántas, eso del crimen, de la forma criminal como se usa a los mineros, pero ya no nos dio tiempo, ya lo iremos desenrollando esta madeja. Espérenos y no se nos vaya para el siguiente segmento. Bueno, y la semana pasada se reunió Enrique Peña Nieto, presidente electo, con los gobernadores de la izquierda, lo cual evidentemente pues genera un cambio respecto de lo que ocurrió en 2006, pero también por lo mismo, pues una pregunta de qué implica dentro de la propia izquierda,
porque pues de alguna forma es una especie de reconocimiento implícito. Desde luego, dirigentes del PRD han dicho, bueno, pues es que institucionalmente tenemos que colaborar, no se pueden aislar, pero eso no quiere decir que estemos reconociendo el triunfo, porque fue imposición de Peña Nieto, pero pues de alguna forma que se reúnan y demás implica efectivamente un cierto reconocimiento implícito. Recordemos, por ejemplo, que Marcelo Ebrard, como jefe del gobierno capitalino, pues asistía a reuniones institucionales con Felipe Calderón, pero pues le daba la vuelta al final, se salía antes del evento para no tener que darle la mano, porque eso se iba a interpretar como un reconocimiento de facto. Es decir, ese tipo de cuestiones y de conflictos entre una postura partidista y las necesidades de la vida institucional, cuando se es gobernador sobre todo. Los legisladores se pueden dar un poco el lujo de mantenerse al margen de este reconocimiento, de esta vinculación directa con el jefe del Ejecutivo, pero no en el caso de los gobernadores, en todo caso es más difícil. Y ya Graco Ramírez había dicho, fue de los primeros que dijo cuando ganó en Morelos, oigan, pues lo siento mucho, mi responsabilidad como gobernador va a ser trabajar con Peña Nieto. Si Andrés Manuel López Obrador no quiere reconocer, pues es su cuestión, es su elección, yo sí gané la mía y yo necesito para sacar adelante mis programas de gobierno una relación institucional con Peña Nieto. Y así de alguna forma lo han dicho también otros gobernadores de izquierda. Tiene razón de que el modelo Ebrard es interesante, porque él sí tenía, vaya que sí tenía responsabilidad, y vaya la ciudad más grande, la zona más grande urbana del país, y sin embargo pudo hacer este delicadísimo equilibrio que Graco no quiere hacer. Él ya de plano dijo, no es necesario eso, vámonos a ser pragmáticos. La izquierda va a seguirá teniendo la necesidad de andar en el filo de la navaja. El poder real lo tiene la derecha, las derechas, las diferentes derechas. Ella tiene poderes parciales, retazos del poder. Tiene que administrarlos bien para que eso no sea un tiro por la culata. Tiene que ser muy buen gobernador, muy buen jefe de gobierno. Pero la parte simbólica sigue siendo importante. Tiene que mandar el mensaje de que las cosas no estuvieron como debieron y que sí se debe de pagar un precio por lo que, en fin, las cosas que en la elección de ahora, en la elección del 2006, etcétera, se tuvieron. Y por ahorita los gobernadores parece que la parte simbólica no les interesó. Muy Ebrard, sonrientes, sí. aparecieron con Peña. Bueno, la izquierda ha sido muy ambigua en esto de las relaciones con el gobierno, porque al mismo tiempo que Ebrard eludía la foto, Leonel Godoy tuvo relaciones fluidas, a pesar de lo complicado que fueron con Felipe Calderón y Juan Sabines, que gobernó Chiapas a nombre del PRD. Sí. Bueno, pues el PRD. Sí, claro. Y bueno, iban a las luego. reuniones y se daba. Lo que no se había dado era efectivamente una foto del presidente electo en las condiciones que tenemos hoy con todos, ¿no? Y esto dicen las malas lenguas que la izquierda necesitaba que el PRI volviera al poder para empezar a comportarse como toda la vida. Decir, a ver, estos señores son los que han mandado siempre y ya estoy, digamos, ante una situación más normal. Yo creo que es una buena actitud la que han tenido los gobernadores de la izquierda, porque lo que dijeron finalmente fue, nosotros gobernamos, nosotros, el 25% de la población, desde el Distrito Federal hasta Tabasco. Y bueno, tienen efectivamente presencia en Oaxaca, y el que la izquierda institucionalmente diga, vamos a discutir con el próximo presidente de México los programas de gobernabilidad para todo el sur, no asumiéndonos como la vanguardia de los indignados, que es una opción que tiene cualquier partido político, sino como los responsables políticos por el voto popular de gobernar esas entidades, me parece que es un paso en el sentido correcto. Yo creo que esta reunión nos revela una diferencia sustantiva entre lo que ocurrió en 2006 y lo que ocurre en 2012, año que todavía no concluimos. Porque en 2006, como recordarán, bueno, fue impugnada jurídica y políticamente, fue tratada de impedir la toma de posesión del presidente Calderón. Se tomó el paseo de la reforma por alrededor de 40 días con indignación. Y no solo pues hubo estas dos impugnaciones, política y jurídica, sino que una parte muy importante del electorado, alrededor de una tercera parte según las encuestas, decía que había habido fraude. Esa es la situación de 2006. En 2012 han cambiado algunas cosas, otras se mantienen.
Han cambiado, bueno, primero que no ha sido llamado presidente ilegítimo, dijo López Obrador que Peña Nieto es el resultado de un fraude electoral. Eso dijo, pero no que era ilegítimo. Segundo, no criticó López Obrador a los 6 gobernadores que se presentaron a la reunión, no dijo una sola palabra al respecto. Es decir, hubo una aceptación tácita de que hay que tener relaciones entre el gobierno local y el gobierno federal, como las tuvo Marcelo Ebrard, nada más que hay una diferencia muy fuerte. El momento de 2006 que acabo de dibujar rapidísimamente es distinto del de 2012, porque está Mancera en esta reunión de los 6 gobernadores y está con una actitud que equivale a cualquiera de ellos. Al de Oaxaca, que no es del PRD, que viene de Convergencia, ahora Movimiento Ciudadano, y que empezó a colaborar con el gobierno de Calderón desde su entrada. Y equivale a otras posiciones que ha tenido Marcelo Ebrard paulatinamente de irse relacionando y hasta llegar a saludar. Antes ni se aparecía en los primeros momentos en la foto ni nada. Marcelo Ebrard también empezó a cambiar. Entonces, esta situación ha cambiado y yo creo que ahora estamos ante una situación muy distinta en donde se van a poder conciliar más cosas que en 2006. Sí, yo sí lo creo, pero retomando lo que dice Lorenzo de la necesidad de la izquierda de estar jugándole a, bueno, pues sí tenemos que colaborar porque tenemos partes del gobierno, ¿no? A nivel estatal, legislativo, pero al mismo tiempo tenemos que denunciar lo que consideramos que fue una imposición. Pero yo agregaría también el elemento de la división dentro de la izquierda. Es decir, no voy a poner palabras en boca de Graco Ramírez, pero él casi estaba diciendo, pues es que es López Obrador el que quiere hacer lo del fraude. Para mí no lo dijo así, pero casi decían, yo gané mi elección. Es decir, hay parte de la izquierda que dice, porque López Obrador por estrategia personal declara que hay un fraude cuando la diferencia no fue como en el 2006, sino más significativa, nos vamos a nosotros a poner en problemas en nuestra relación institucional con el gobierno, porque una cosa es lo que hizo Marcelo de decir, bueno, lo mínimo indispensable, pero le doy la vuelta, pero en el cálculo de otros, es decir, de todas maneras es diferente lo que yo puedo esperar de el gobierno federal, que se esperan de pronto muchas cosas, ¿no? De colaboración, en fin, de obras, de financiamiento, etcétera, si nada más estoy cumpliendo al mínimo y le volteo la cara y me voy, a que si abiertamente hago un reconocimiento y decir, conmigo cuenten y vamos a hacer cosas juntos. Deben de decirlo, de alguna forma lo dice Graco, ¿por qué voy a sacrificar esa parte de lo que puede ser mi gobierno? Porque a López Obrador se le ocurrió seguir la estrategia de descalificación. Entonces yo creo que es ahí donde empieza la ruptura más fuerte, ahora que en 2006, y que por eso muchos dicen, digamos, pintan su raya, y eso para mí también explica en buena parte el que López Obrador haya decidido irse a hacer su propio partido. Claro. Es decir, ya no tengo el apoyo que mantuve en el 2006 o desde el 2006 de mis posiciones, etcétera. Yo ya veo que muchos del PRD me están pintando la raya, pues yo hago mi partido para hacer exactamente lo que quiera. Ese pintar la raya viene de hace mucho tiempo. Tú dices que una tercera parte, las encuestas en el 2006 decían de los electores que había sido. Es más o menos lo mismo. Lo mismo. Sí, lo eso mismo. no ha cambiado. Es la desconfianza sobre la naturaleza de la elección del 2012 está ahí. No es solamente López Obrador, yo soy 132, lo dijo también, no son López Obradoristas, lo dijo claramente, esta elección no fue equitativa. No, claro, pero entonces, dentro del partido. No es nada más esa izquierda, sino son otras fuerzas. Ahora, yo creo que aquí hay el juego en la teoría de juegos, si uno de los de izquierda o supuestamente de izquierda va y otro no, a ese se le van a cargar los costos. Como uno o dos rompieron el Frente Unido, si todos hubieran dicho, yo voy a ser gobernador o jefe de gobierno del Distrito Federal y voy a cumplir perfectamente como está la norma, pero no es necesario que vaya yo a ninguna norma constitucional me dice que yo tengo que presentarme con el presidente electo. No. Lo hago porque quiero. ¿Sí?
Esa parte Un dato político, ¿no? es sí, y Que yo creo que el mensaje era, debemos darle gobernabilidad a esa parte. Y bueno, yo creo que el dato fundamental del 2006 ahora es que López Obrador ya no está en el PRD. El hecho de que haya salido les da autonomía, aunque Gavino no es perredista, formó parte también de ese círculo cercano a López Obrador y hoy tiene la autonomía para mandar ese mensaje. Yo creo que sí hay una gran diferencia entre decir estamos indignados por lo que hay, a asumir y darle esperanza a las entidades que ellos gobiernan de que la izquierda puede significar algo diferente para este país. Si hay el desencanto por los gobiernos panistas y los priistas nos prometen más de lo mismo en algunas de las regiones que gobiernan, el hecho de que la izquierda diga, a ver, me hago responsable de las entidades que gobierno y esto va a empezar a cambiar. Y para ello necesito un nuevo trato con el presidente de la República, que recordar que el federalismo es un desastre en México. Hemos pasado de la presidencia imperial al feudalismo, pues... pero el trato, es un Leonardo, el principio teatro diferente. era el trato, la necesidad era la de poner la sonrisa No. con Peña Nieto, o pero eso, o eso Yo es creo de que la Oquis? necesidad, Lorenzo, era poner una nueva página. Yo quisiera decir, a ver cómo aludir, meter- Ese es el responder un poco a lo que me decías. Cuando yo participé la primera vez, decía que había cosas que había que distinguir, que había cosas que se mantenían iguales. Esto de la población que encuestada dice que hubo fraude electoral es uno de los elementos que se mantiene iguales. Pero hay otros que fui señalando y quisiera resaltar el del partido político, que ya tocaba José Antonio. El hecho de que se haga un deslinde, pero un deslinde que dice López Obrador, vida nada te debo, vida estamos en paz, les dice a los dos partidos, ni me deben ni les debo, yo les he llevado a muchos éxitos, a muchas posiciones, etcétera, y ustedes me han apoyado. Yo quiero ser leal y me deslindo, pero me deslindo y cuando un grupo o varios grupos de izquierda empiezan a decir, yo me voy a salir, les dice el profesor, no se salgan, síganse en sus posiciones. ¿Por qué? Porque entre otras cosas tienen que colaborar con el nuevo movimiento. Ya que haya un nuevo partido registrado, entonces a lo mejor sí se cambian, pero ahorita no. O sea, el deslinde no es total. Hay unas diferencias fuertes en la izquierda, como ya apuntaba José Antonio, pero yo creo que esta es una diferencia fundamental, la de que están formando un nuevo partido que aparentemente va a representar una nueva realidad, que corresponde al momento de 2012 y que no correspondió al movimiento de 2006. Por cierto, Pero el nos tenemos que ir. invitado de Marcelo Ebrard mañana para inaugurar la línea del 12. metro es Calderón. Sí, bueno, Sí, que claro, ya está, sí, que al final de cuentas ya está cerrando ese ciclo de esa manera. Pues en vez de vamos ir al siguiente. go-kart, que fue Sí. Calderón va a ir al metro. metro. Muy bien, pero se nos terminó el carros un tiempo. poco más Vamos, grandes. vamos al siguiente segmento. Vamos a tratar en este bloque la reforma laboral, que fue presentada como una iniciativa preferente que se estrena por el presidente Calderón el primer día de sesiones de este periodo legislativo. Les recuerdo rápidamente que las iniciativas preferentes pueden ser 2 en cada periodo, es decir, 4 al año, que se pueden presentar solamente el primer día de sesiones ordinarias del periodo. Y una de ellas fue la ley laboral, que tiene mucho tiempo sin ser modificada. La última reforma fue en 73 con Echeverría. Y ahora se plantea una reforma que implica 2 grandes capítulos. Implica muchas más cosas, son muchos artículos, cientos de artículos, pero implica, por un lado, flexibilizar el trabajo, el pago, las prestaciones y las condiciones, el llamado outsourcing, o sea, subcontratación de trabajo, etcétera, que sería largo exponer, la parte económico-laboral, digamos, y hay otra parte que se refiere a la transparencia y la rendición de cuentas de los sindicatos y de los líderes sindicales sobre los recursos y sobre el modo de operación y sobre la elección que tiene que ser, según esta iniciativa, secreta y directa para elegir a los dirigentes de los sindicatos. En la Cámara de Diputados se hace a un lado esta segunda parte y se manda a la Cámara de Senadores la aprobación de toda la primera parte que describí apretadamente. En la Cámara de Senadores hay una gran discusión muy larga y se consigue una mayoría de la oposición al PRI, 69 contra 61, algo así, 60 y tantos contra 61, y se hacen modificaciones a 8 artículos que se refieren precisamente a esta parte sindical de la transparencia y la democracia. Y entonces se envía a la Cámara de
de Diputados. En la Cámara de Diputados, para decirlo sintéticamente, el diputado Beltrones, antes senador, de ahí mi confusión, dice esto no pasa por varias razones que sintetizo. Una, porque si se pasa esto va a haber una controversia constitucional que le echa abajo, ya que no se está modificando el 123, que marca toda esta condición que tienen los líderes sindicales o los sindicatos. Segundo, porque se están malbaratando o poniendo a venta los contratos colectivos. Y tercero, porque se crearía una enorme inestabilidad o algo así. Entonces, esta queda como enfriada en la Cámara de Diputados y pasa a ser declarada como no preferente, sino como ordinaria. Por el propio Beltrones y el grupo del PRI dicen, ya esta no es una iniciativa preferente, por tanto no hay que darle el trato, además están por vencerse pasado mañana los tiempos y ya no podrá analizarse en los tiempos que quedan para los 30 días a los que se refiere la ley para cada Cámara. Bueno, si esta fue la inauguración de las iniciativas preferentes, ¡qué fracaso! Esto es una cosa ridícula. Nos tuvieron con la atención centrada en esta ley para luego decirnos, pues, fíjense nada más, la congeladora resulta que sí estaba abierta, nosotros tenemos la llave, la metemos allá y, señor Calderón, hasta nuevo aviso. Que va usted a su encuentro con la historia y ya veremos qué hacemos con su ley. Ese es un punto. Otro punto es que quien Alejandra Barrales nos dijo, oigan, si se perdió un artículo, venía un artículo para proteger a los mineros, sí. Curiosamente, a esos que ahora ha denunciado Moreira, y ya no apareció cuando llegó al Senado. ¿Quién lo quitaría? Los señores de la empresa privada. Y ahí empieza, es otro tema, la influencia de los privados en la elaboración de las leyes. Y finalmente, Beltrones nos está diciendo, es tan difícil atacar este desafortunadísimo problema de los líderes que miren, mejor lo dejamos, porque no sea que se nos vaya a venir la inestabilidad. Entonces el PRI vuelve a asumir el papel de protector, justificador de las formas más antiguas de liderazgo. No toquen a los líderes, esto que viene de mucho tiempo atrás, porque entonces nos arruinan aquí la estabilidad. Vaya mensaje que está dando. Hemos tenido, sí, una combinación, digamos, sorprendente de factores, porque por un lado se había dicho que el PRI iba a empujar la reforma, una reforma que debía desde la legislatura anterior y que por razones políticas no había aprobado, con lo cual, sea prioritaria o sea secundaria, el caso es que el PRI va a volverla a detener, con lo cual paga un gran costo, Calderón ya se va, pero la entrada de Peña Nieto sería, bueno, pues en vez de entrar con una reforma aperturista que diera al mundo la imagen de que el PRI está cambiando, el mensaje que está mandando es, no, mire, aquí los varones sindicales son muy poderosos y por tanto no voy a cambiar absolutamente nada. Exacto. Esto de que pase de primaria a secundaria o prioritaria a no prioritaria, yo creo que es una jugada contraproducente para el propio revolucionario institucional, de preferente a no, porque finalmente no sale la legislación y a partir del 1 de diciembre ellos son responsables de lo que pase en el país, por tanto lo pueden mandar a la congeladora o a Siberia, el costo político lo van a pagar ellos. Y dos cosas también interesantes, en el Senado una parte el PRI votó una parte de los cambios que propuso la coalición ahora PAN-PRD, PANAL, y el Verde dijo que en la Cámara de Diputados, lo cual me tiene absolutamente sorprendido, creo que es la novedad de esta semana, que podrían considerar votar también el tema de la democracia, lo dijo su coordinador la semana pasada, primera plana del Universal, con lo cual tú dices, aquí algo raro se está moviendo o se están haciendo un montón de cosas para que no se mueva absolutamente nada, como decía un clásico. Que puede ser ese sentido, pero a mí me parece lo siguiente también. De haberse aprobado, originalmente se aprobó el 80% de la reforma de la iniciativa en los términos planteados por Calderón, básicamente en materia de flexibilización laboral, etcétera, dejando de lado lo de la democracia sindical. Pasa al Senado,
Si el Senado hubiera aprobado la ley como tal, pues es un triunfo parcial pero importante para Felipe Calderón. Sin embargo, los senadores panistas dijeron, no, vámonos también sobre la democracia sindical, etcétera, esto no se puede quedar así. Muchos decían, a ver, esa es una jugada muy riesgosa del PAN, están jugando con fuego, porque por meterle lo que falta, ponen en riesgo lo que ya se ganó desde su perspectiva positivo, por supuesto. A la izquierda no le gusta esa reforma, a una parte del PRI tampoco, pero al PAN sí, pues es el que promueve. Y le van a quitar también a Calderón ese triunfo relativo pero importante, de decir, meto la iniciativa preferente, sale el 80% de mi iniciativa, pues quedó relativamente bien. Se la pueden quitar porque al modificarlo y al regresarlo a la Cámara Baja, entonces se pierde en principio. Hay discusión al respecto, ¿no? Sí, pero digamos, digamos que prevalece la posición de Beltrón, es decir, vamos con calma, porque ahí los priistas difícilmente le iban a conceder. O sea, si la aprobaran en la Cámara Baja, lo que ya se aprobó en el Senado, más lo que se había aprobado antes, es un triunfo todavía mayor para Felipe Calderón y los propios panistas, porque los panistas en el Senado salieron, no nos importa arriesgar lo que habíamos ganado con tal de la democracia, lo hacen, y entonces si lo aprueban, decir, los priistas no les van a dejar ese triunfo fundamental o extraordinario, tanto al PAN como a Calderón, y entonces ya dicen, no creo que la van a congelar indefinidamente. Lo que ha estado diciendo Beltrones, que es más inteligente en todo caso que simplemente congelarla, es vámonos con calma, le cambiamos algunas cosas por aquí, por allá, a lo mejor le quitamos otra vez algo de la democracia sindical, quizá no todo, pero también, como ya el PAN rompió el pacto que habíamos hecho en la Cámara Baja de pasar lo laboral y lo rompieron en el Senado, pues ahora le modificamos junto con la izquierda. Sí lo pasaron en el Senado, Crespo. ¿Cómo? O sea, la parte económica, el PAN votó con el PRI, la parte de democracia votó con la izquierda. Pero el acuerdo, dice Beltrones, el acuerdo era, en la Cámara Baja era, pasamos lo laboral, pero no tocamos lo otro. Si lo tocan, pues entonces el acuerdo ya se rompió. Yo creo porque dijo Beltrones, habíamos sacrificado parte de nuestros intereses con los sindicatos, pero para que pasara lo demás, no lo respetaron en el Senado, entonces le modificamos. La izquierda, que aprobó en el Senado, también con la expectativa, y ya lo dijeron, que no sea preferente a que se cancele o se modifique tanto como sea posible de la reforma, y ahí entonces tendríamos una alianza PRI-PRD para modificarla, pero para que pase cuando Peña sea el presidente. Y entonces los créditos vayan para Peña y para el PRI. Pero yo creo que, volviendo un poco sobre lo que planteabas, el sentido que tuvo un desplegado que publicó el Consejo Coordinador Empresarial era de no le quiten a esta ley, y a Calderón en consecuencia, eso no lo dicen, el mérito de haber sacado adelante una ley que nos va a modernizar, permitir crear empleos, etcétera, por meter la otra parte, que no va a poder pasar. Los empresarios eran muy claros en que eso no pasaría, con todo lo que se hiciera. Yo creo que aquí, en este resultado, están ganando varios. La izquierda en su conjunto, que se opone a la ley en su conjunto y particularmente a la parte económica de la flexibilización que se ha llamado, pero tampoco está así como casada para quitarle la transparencia o para introducir la transparencia, etcétera. Tampoco hay un gran compromiso allí para esto, porque muchos sindicatos están vinculados a la izquierda. Sí. Entonces ahí también tienen presiones. La otra parte es que gana el PRI de Beltrones y ahora ha reculado el asunto del Verde porque ya dicen, quedamos totalmente de acuerdo PRI y Verde en que esto va a ser analizado con calma y tranquilamente como una ley ordinaria. Sí, claro. Entonces no es que la vamos a meter a la congeladora, se va a enfriar para que los ánimos se calmen, para que no haya una crisis. Lo interesante es cómo se alinea, ¿no? El Verde se alineó en la Cámara de Diputados y el PANAL votó por la democracia sindical en la Cámara Alta. Es fantástico, estamos discutiendo en esta mesa los intereses de los partidos, etcétera, y de la sociedad en su conjunto. Esa, sepa Dios quién la va a defender. Vuelvo al punto de la pequeña parte de la ley que habían puesto para defender a los mineros del carbón. De esos ni quien se acuerde. Por esa clase política ya se pueden Yo creo que sí quedó claramente, pero nos tenemos que ir. Pero hay dos perdedores netos, Calderón y el PAN, que no sacan ni una ni la otra.
Oye, Eso es lo que crean. Netos Lorenzo, y natos, ¿eh? Netos y natos. Y la Bueno, gente no entró. Nos ¿verdad? tenemos que ir, Sí, nos diste vamos una- al siguiente bloque. No nos deje, vamos a tratar un tema muy interesante. Sí, Bueno, y dentro de una semana, el martes próximo, los norteamericanos irán a las urnas. Hoy las encuestas indican que hay un Mitt Romney que ha venido subiendo, por supuesto, con una distancia muy cercana a Obama. En pocas palabras, están estadísticamente empatados. Estados Unidos está dividido tanto en cuestiones políticas como en cuestiones culturales. Es interesante ver el proceso, tanto por el tipo de debate que tienen como por los impactos que podría tener en nuestro país. Si gana Obama, pocas novedades habrá. Seguiremos con el paraguas de Iniciativa Mérida y lo que ha sido más o menos la tónica del gobierno Obama, con probablemente alguna novedad en el ámbito migratorio. Dice que en el segundo tramo hará lo que no hizo en el primero, que es efectivamente atender ese asunto. Si ganase Romney, la pregunta es, ¿qué pasaría? El nuevo gobierno priista va efectivamente a iniciar el 1 de diciembre, el norteamericano empezaría el 20 de enero. ¿Qué tipo de relación se podría dar entre los dos países? No parece que haya mucho margen de cambio en las relaciones bilaterales en la medida en que se han, digamos, venido metiendo en una lógica de seguridad, cuestiones migratorias y, por supuesto, los grandes temas económicos que no necesariamente pasan por el gran debate político, de tal manera que existe la posibilidad, efectivamente, de que los republicanos regresen al poder. No me parece, Lorenzo, tú conoces bien la relación, la historia de la relación bilateral, que se pueda decir que nos va mejor a México como país cuando gobiernan los republicanos o cuando gobiernan los demócratas, pero en fin, en todo caso, el martes próximo sabremos quién gobernará los Estados Unidos. Dices que no habrá una diferencia mayor. Bueno, es de esperarse que casi nunca hay grandes diferencias entre republicanos y demócratas, y sin embargo, qué fantástica la división, cuántas pasiones despierta, y dentro de Estados Unidos sí hay, se siente, se vive una polarización. Son dos grandes conjuntos que ven al otro de manera dudosa. No representa el verdadero Estados Unidos. Visto desde fuera, pues, se parecen mucho, pero desde dentro se vive la división. Ahora, para nosotros, ¿qué representaría? Yo digo que de manera indirecta, el triunfo de Romney significaría un reforzar las tendencias de las conservadoras en México, de la derecha, le daría una inyección. Aquí está el modelo más conservador, que no lo veo muy diferente para Peña Nieto. Se asentarían, digamos, las tendencias conservadoras. Si fuera Obama, no voy a decir que van a venir tendencias distintas, pero sí se pondría el énfasis en que el papel del Estado es mucho mayor del que se ha querido ver hasta ahora. Y se le pondría a México y a muchos otros en el mundo la responsabilidad estatal, se repensaría. La iniciativa Mérida seguiría, la parte de migración, a ver si el Congreso la hace, pero el mensaje, digamos, de filosofía política que mandaría Romney es: vamos a seguir disminuyendo el papel del Estado. El que mandaría Obama es: vamos a repensarlo, vamos a darle un cambio, un giro, pero pongamos al Estado en el centro de nuestras preocupaciones. Bueno, yo quisiera comentar un artículo que leí de un magnífico periodista norteamericano de apellido Ramos, México-norteamericano o Jorge hispano, Jorge Ramos. Jorge Ramos, que titulaba Los Estados Unidos, porque dice que hacía tiempo que no se veía al país tan dividido, Polarizado. ya que están llegando casi con una nariz de diferencia en cuanto a las encuestas, ¿verdad? 48, 49, 47, 48, Y durante un tiempo largo Obama mantuvo una delantera importante, que a mí me tenía bastante tranquilo, francamente. Yo prefiero que Obama sea reelecto, por algunas de las razones que ya apuntaba Lorenzo, pero por otras, porque yo le veo alguna posibilidad mejor a la reforma migratoria, que es lo que más nos interesa con Obama, que con Romney. Los dos dicen que la van a hacer, y Obama ahora, en una segunda oferta, está más obligado que nunca, más obligado que antes, a intentarla de nuevo y a lanzarla con mucho más impulso. Y más libre,
y Más más libre libremente para hacerlo, porque ya no va a volverse a reelegir otra vez. Entonces, allí hay un punto que me parece especialmente importante destacar, esta desunión, esta fragmentación de mitad del país por un lado, mitad del país por el otro. Incluso ha habido algún tipo de acuerdo bastante silenciado con el Tea Party, que es parte del Partido Republicano, pero que se ha visto bastante trabajando en una, pues bajo perfil, como se dice, ¿no? Porque estaba haciéndole daño a Romney. En la medida en que el Tea Party pueda imponer que las tesis de Romney son las mismas de él, lo puede identificar como un extremista, racista, etcétera, y esto no le conviene a Romney. Entonces, estamos ante un panorama verdaderamente interesante. Yo hago votos porque la población americana, que está empezando a dudar, esta mitad puede ser la mitad menor, la que apoya a Obama, puede llevarlo a la derrota. En todo caso, todo apunta a que será un resultado cerrado, lo cual por el sistema de Estados Unidos, como lo fue en el 2000, ¿no? Sí, claro. En el sistema de Estados Unidos, por la distribución de consejeros presidenciales o electores, más bien, distribuidos según los estados y demás, ese empate no es en relación con la población, con el voto directo, sino que se concentra en zonas. Y entonces los especialistas han dicho, ¿no? sí, porque en ciertos estados y en ciertas zonas dentro de los estados, por ejemplo, cuando Ohio. Kennedy ganó en 60, la clave fue Ohio, pero dentro de Ohio, Chicago, en particular. Entonces aquí, no Ohio, Illinois. Ahora, perdón, Sí, de repente. No. Yo Mi dije geografía- Chicago, ya es que- me lo No, cambiaron. ya me cambió. Ohio es el que va a ser ahora. Sí, el Ahora estado sí. de Ohio es el que se Desde hace rato representa. Sí lo es, pero ahora parece que, así como fue también Florida, en el 2006, en el 2000, ahora parece que es Ohio, y dentro de Ohio, dicen algunos expertos, es la ciudad de Columbus y la zona de Columbus, donde puede ser justamente el punto de quiebre de quién gana. Y por eso también las estrategias de los partidos y de los candidatos mediáticas son muy diferenciadas, es decir, se van justamente sobre los puntos que pueden ser determinantes en el resultado en los estados swingers que les llaman, que son los que están con empate técnico. Pero ahí habrá que ver también, porque es justamente en esas circunstancias en las que las irregularidades que se presentan en las elecciones, que siempre están, son las que pueden ser determinantes también en el resultado. Es Como decir, ocurrió en Florida en 2000. sí, y dicen los expertos, no es que lo que ocurrió en el 2000 haya sido excepción, es que eso siempre ocurre, es decir, el tipo de irregularidades ocurren, nada más que rara vez son determinantes. Cuando hay unos resultados cerrados, cuando se pueden volver determinantes, y entonces es cuando vienen todos los litigios electorales. Sí, llevan todo el siglo con esta sociedad 50-50, ¿no? Digo, la de Al Gore y Bush. Digo, Al Gore le gana en voto popular a Bush y gana finalmente en el colegio electoral, cosa que le puede ocurrir a Obama ahora también. Es decir, ganar él porque controla sólidamente California, algunos estados que tienen y que aportan votos mucho al electorales. colegio electoral. Pero bueno, el gran tema que decía Lorenzo es que tenemos una sociedad dividida por los que han perdido, no me acuerdo cómo los llamó Romney, los dependientes o los que viven del Estado, y a los que les ha ido bien. En realidad tienes ese tema dividiendo hoy la sociedad norteamericana. En los primeros años del siglo fue más el asunto de si somos el país que se entiende con el mundo o esta visión de soberanista que trató de meter George Bush y que todavía está presente en una buena parte de los republicanos, que muestran un pueblerinismo enorme, empezando por su candidato, que parece que del mundo se entera muy poco. Esta visión como ombliguista de los Estados Unidos es inquietante. Yo creo que hay dos lecciones, si me permiten llevarlo allá, en la discusión, interesantes para el país. Uno, que el modelo de gasto privado en spots, que aquí en México se discutió mucho y que se prohibió con la reforma del 2006, está siendo un auténtico desastre. Están gastando cantidad de spots en esos estados que tú dices, Crespo, absolutamente abrumadores. Ya la gente dice, oiga, un spot más y me muero. Y el segundo, el que no haya límites. La Suprema Corte abrió el tema del financiamiento, con lo cual abres un asunto clásico en las democracias, y es el dinero. Es decir, ¿cómo le haces para contrapesar la gran cantidad de dinero que algunas corporaciones le están dando a Romney? Obama hasta ahora ha podido, con la aportación de un montón de particulares, compensar esto, pero ahí están abiertos esos La dos debates. expotización ad nauseam. Ad nauseam, La división en efectivamente. Estados Unidos, vaya que sí es histórica. Bueno, la guerra civil nos mostró a unos Estados Unidos bien divididos. Después ya no se van a la guerra, pero siguen estando. El triunfo de Truman después de la
Segunda Guerra Mundial. Era tan pequeñito que un periódico dio por triunfador a su oponente. Están siempre en esa, bueno, no siempre, pero muchas veces en esa división casi a mitades. Si es un chirricín por aquí o por allá. Otro tema bien interesante, que quizá ya nos dé tiempo, es el hecho de que se ha vuelto a sacar el tema del racismo, de una parte del electorado norteamericano que llega al 50% dice que sí tiene cierta preocupación de que alguien sea negro, no le es indiferente. La raza sigue siendo un elemento importante. Por eso el ¿Qué papel jugará aquí? Creo que tema da para mucho. Y yo creo que hay muchos que todavía no le perdonan a Obama, que ha sido presidente, todo ese sector. Pero nos tenemos que ir, le invitamos a que nos acompañe aquí la semana próxima en El Primer Plano.